una pequeña de 7 años, ingresó a mi despacho de juez de familia, acompañada de su hermanita de 5 y su hermanito de 3. Él rápidamente se puso a jugar con unos autitos y unos camioncitos que yo tenía allí, en el juzgado, en el piso nomás. Sus hermanitas se sentaron frente a mí, mirando para abajo, jugando con sus propios pies. La mayor levantó su vista y antes que yo empezara a hablar, me preguntó: ¿vos sos el que nos va a buscar un papá y una mamá? Porque nosotros queremos tener un papá y una mamá. Bueno, sí, dije, puede ser. Ella hizo un silencio, levantó nuevamente su mirada y me dijo: ¿cuánto tiempo falta? Bueno, un tiempito, dije. Y ahí, como si fuera una película de los años 40, empezaron a pasar por mi mirada, por mi mente, informes que subían, informes que bajaban. Un tiempo que se diluía entre papeles y papelitos. Ahí nomás ella sacó su mirada de sus propios dedos y me dijo: ¿cuánto tiempo es un tiempito? Este relato es el relato de una situación real que me tocó vivir como juez de familia en esos 10 años que estuve en Familia 5 de Rosario. Otros casos y otros relatos se fueron acumulando y los fui juntando en un pequeño librito. Este año decidí ampliar el libro, contar nuevas historias y transformarlo en una obra de teatro. Una obra de teatro escrita por un juez, pero no es la mayor de las cosas raras que tiene esta obra, sino que la estamos presentando. En Rosario ya la hicimos 2 veces, ayer en Santa Fe, y lo vamos a hacer en varios lados del país, protagonizada por empleados judiciales. Son juezas y jueces provinciales, un juez federal, una secretaria de Cámara, una secretaria civil y comercial, un relator de Cámara, prosecretarias del Fuero de Familia, empleadas y empleados judiciales. Y un grupo de adolescentes que se están formando en teatro y en comedias musicales en la Mutual de la Asociación Médica de Rosario. El eje de la obra de teatro es el tiempo. El tiempo de los niños, pero también el tiempo de otras personas en situación de vulnerabilidad. Las mujeres, los ancianos, los enfermos mentales, los discapacitados. Y otra vez el eje pasa por el tiempo. Muchas veces me han preguntado, amigos, amigas, gente, periodistas, ¿por qué las personas que quieren adoptar tienen que esperar tanto tiempo? ¿Por qué es tan burocrático el sistema de adopción? ¿Por qué se le ponen tantas trabas y tantos obstáculos a la adopción? Yo les voy a proponer una hipótesis, vamos a formular una hipótesis. Supongamos que todas las madres y todos los padres de nuestro país están en condiciones de criar a sus hijos. ¿Sí? De nuevo, todas las madres y todos los padres de nuestro país están en condiciones de criar a sus hijos, con aciertos y con errores, pero sin vulnerar gravemente sus derechos. Si la cosa fuera así, no habría adopción. Y por ende, quien quiere ser papá o quiere ser mamá no encontraría por la adopción el camino para seguir. Ahora bien, todos sabemos que no es cierto, esta hipótesis no la encontramos palpable en la realidad, no la vemos cotidianamente. Hay una porción de padres y de madres que no están en esa condición. Aquí hay que hacer un paréntesis. En general, en esta situación se encuentra una mujer sola. Y puede ser que una mujer decida no ser madre y decida dar a su hijo en adopción, que sea una otra familia la que lo críe. Pero también es cierto que hay un conjunto de personas, padres, madres, familia, que son graves vulneradoras de los derechos de sus pibes. Graves vulneradoras. Y es ahí, en esos casos, en donde el Estado tiene que tomar decisiones extremas. Por ende, son estas las situaciones las que brindan un sustento a la idea de adopción. ¿Vamos a hacer un poquito más complejo el tema? ¿Ustedes no conocen
a chicos que se han criado, a chicas que se han criado con sus abuelas, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus tías, con sus tíos. Se crían en el seno de esa familia y la verdad, en su gran mayoría, no piensan que su abuela es su madre o que su hermano es su padre o que su tía y su tía son su mamá. No, no. Ellos son nietos, sobrinos, hermanos. Esto nos dice entonces que la adopción no es la única salida para la situación de chicos que tienen derechos gravemente vulnerados. El derecho de los adultos a ser padres adoptivos va a depender indefectiblemente de la existencia de chicos y de chicas que tengan la necesidad de contar con una familia que los críe como tales. Por ende, el derecho que está puesto sobre la mesa es el derecho de los pibes, es el derecho de las pibas. Lo que está puesto en juego son los tiempos de los niños y de las niñas, no los tiempos de los adultos. Hay algunos tiempos por los que nadie pregunta y por los que nadie hace grandes cuestionamientos. Hay algunos tiempos por los que no vienen a preguntarte qué pasa con ellos. A ver, una niña de escuela primaria se entrevista con su maestra, le cuenta algo a la maestra, le cuenta que existe una situación de abuso. La maestra ya había visto algunas marcas, ya había visto alguna situación de violencia. Entonces, siguiendo los pasos que tiene que seguir, habla con la vicedirectora. Y la vicedirectora decide hablar con la directora. Y la directora decide hablar con el Ministerio de Educación. Y el tiempo se fue. Una fonoaudióloga está entrevistando a una paciente y ve delante suyo una mirada triste. Entonces, con la mirada triste de su paciente, decide hablar con la enfermera. Y la enfermera, las dos juntas, van a hablar con la responsable del centro de salud. Y la responsable del centro de salud con el secretario. Y otra vez, el tiempo que se va. Por ese tiempo, por el que va desde que se toma conocimiento y se constata la situación de abuso hasta que el Estado toma una decisión, por ese tiempo que va desde que el Estado tomó esa decisión y logramos una solución para los pibes y para las pibas, por ese tiempo no pregunta a nadie. Por ese tiempo no hay grandes reclamos. No hay grandes reclamos por esos tiempos. Te preguntan por el tiempo de espera de algunos y no por el tiempo de espera de otros. La adopción entonces no es la única salida a los problemas de los niños con graves derechos vulnerados. Aquella pregunta que hizo Luli es una pregunta que tiene una respuesta en los tiempos de la niñez. A ver, les voy a traer otro ejemplo, un ejemplo bien claro. En una oportunidad ingresó a mi despacho un adolescente de 15 años, acompañado por una abogada del Estado, una mujer que tenía muchísima experiencia. Ella se sentó a un costado mío y comenzó a contarme qué pasaba con él. Que bueno, había sido sacado por la dirección de niñez, que había vuelto al barrio, que en realidad nunca pudo estar en su casa, que nunca volvió a la escuela, que no podía, que hacía mucho tiempo que estaba en situación de calle. Yo balbuceé algunas palabras, intenté decir un par de cosas. Y él me paró y me dijo: yo sé que usted quiere buscarme una familia, pero no se preocupe, doctor, mi vida está acabada. Y cuando el pibe dijo mi vida está acabada, su adolescencia se terminó. Y la pregunta que me hago es, ahí, ¿dónde están nuestros códigos? ¿Dónde están nuestras convenciones? ¿Dónde están nuestras leyes? ¿Dónde están nuestros programas de rehabilitación, nuestros programas de protección, nuestros sistemas de protecciones integrales? ¿Dónde quedan todas nuestras hermosas letras? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están nuestros relojes? Si cuando llegamos a Él, no es que llegamos tarde, sino es que no llegamos.
El tiempo de la niñez tiene plazo de vencimiento. Como toda línea del tiempo, cuando va no vuelve. Y ahí está nuevamente la pregunta de Luli. La pregunta de Luli preguntándonos y diciéndonos sobre unos tiempos. Miren, este reloj me lo regalaron mis compañeros del Poder Judicial. Está muy bueno. Y está muy bueno para esta ocasión. Pero tiene un problema. Mide los relojes de los adultos, los tiempos de los adultos, no los tiempos de los niños. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes cuánto duraban las vacaciones de verano cuando ustedes estaban en la primaria? ¿Lo recuerdan? Eran eternas. Eran eternas, no terminaban jamás. Vos podías hacer en esos 3 meses de todo. ¿Recuerdan ustedes cuán grande era, cuánto medía el patio de la escuela? ¿Volvieron de grandes a la escuela? ¿Vieron lo chiquito que es? ¿No? Y el tiempo de los pibes se mide con los relojes de los pibes. Cuando nosotros queremos encarar la problemática de la niñez, cuando nosotros intentamos encarar la problemática de la niñez, la única forma de hacerlo es colocarnos en los tiempos de los otros, en la situación del otro, en los derechos de los otros. Tenemos que saber que los derechos son los derechos de los otros y de las otras. Y esto que les estoy hablando de los niños, lo pueden pensar para cualquier situación de vulnerabilidad. Piensen en los tiempos de espera de una mujer golpeada. Porque las golpeadas son las mujeres. Las que vienen a violencia familiar son las mujeres. Piensen en los tiempos de espera de los ancianos. Piensen en los tiempos de espera de los ancianos. Piensen en los tiempos de espera de los sufrientes mentales. Piensen en los tiempos de espera de los discapacitados. La pregunta de Luli implica una ruptura, un quiebre especialmente para nosotros, un quiebre que nos cuestione nuestro rol, los roles que desempeñamos y que empecemos a pensar esos roles sabiéndonos que somos potenciales vulneradores. Me refiero a los jueces, a las juezas, a los secretarias, los secretarios, los empleados judiciales, los prosecretarios, la gente, los funcionarios administrativos. Todos ellos tienen que saber que sus roles son muy importantes, es cierto, pero no son más que un operador más dentro de un sistema muchísimo más grande. Tienen que saber que son operadores de un sistema y que están tratando con personas. Nosotros tenemos que saber, los jueces y las juezas, los secretarios, todos los que mencioné, que cada hoja de ese expediente, cada hoja que se acumula en esos legajos, en esos expedientes, es un tiempito que se va, es un tiempito que se fue y es un tiempito que no vuelve. Nosotros tenemos que saber que si las letras de las leyes que tenemos adelante nuestro no son suficientes, tenemos que hurgar por otras y hurgar por otras nuevas. La pregunta de Luli, ¿cuánto tiempo es un tiempito?, también implica un desafío para la comunidad en general, para que la comunidad se haga cargo también de acortar esos plazos. Yo sé que son decenas, centenas, miles de maestras, enfermeras, fonoaudiólogas, psicólogas, vecinos, gente que labura en los centros barriales, que han decidido romper la rigidez de esos esquemas. Pero necesitamos muchos más. Necesitamos muchas más y muchos más que quieran ir un paso más allá, que se sepan operadores de un sistema mayor, pero que además, cuando dan las alarmas y nadie las escucha, se animen a patear las puertas. Hay que apropiarse de los sistemas, hay que apropiarse de los procesos. Tienen que saber, nosotros, los que somos los obligados de escuchar esas alarmas, que nuestra función es habilitar nuestros caminos, nuevos caminos, buscar nuevas salidas, abrir nuevas puertas como operadores más del sistema. De esa forma, así, entre todas y entre todos, vamos a poder contestar la pregunta de Luli, achicando sufrimientos, habilitando y haciendo palpable
los derechos y transformando largos tiempos en breves tiempitos. Muchas gracias.